El libro mayor se encontró por casualidad una sofocante tarde de agosto de 1897 cuando un incendio destruyó el ala este de la mansión Crane en Fort Wayne, Indiana. Mientras los criados sacaban apresuradamente objetos de valor de la estructura en llamas, uno de ellos tropezó con un compartimento oculto tras lo que parecía una estantería ordinaria. En su interior, un diario encuadernado en cuero y repleto de escritura, ordenada en 3 columnas: nombres, fechas y lugares. Pero estos no eran registros de negocios o árboles genealógicos. La primera columna numeraba más de 400 nombres de hombres, mujeres y niños que simplemente habían desaparecido de los condados vecinos en los últimos 15 años. La segunda columna anotaba sus fechas de compra. La tercera, la más aterradora, sus fechas de muerte. Una sola palabra: procesado. El criado que lo descubrió diría después que el diario olía a algo metálico y pútrido, algo que le recordaba a las acerías junto al río. Las autoridades locales confiscaron rápidamente la evidencia, y en cuestión de días, la investigación se cerró sin explicación. Durante 3 años, la verdad sobre Bartholomew Crane permaneció oculta bajo montañas de dinero, poder y miedo. Lo que siguió sacudiría los cimientos de la historia de éxito más icónica de la Edad Dorada, mostrando cómo los deseos de un hombre llevaron a atrocidades que harían avergonzar a los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos. Fort Wayne, Indiana, en la década de 1880, era una ciudad embriagada con la posibilidad del progreso. Locomotoras de vapor resonaban día y noche en sus patios ferroviarios, arrastrando las materias primas que forjarían la industria estadounidense. En el centro de esta metamorfosis estaba Crane Steel Works, un vasto complejo de hornos y talleres que daban trabajo a casi 3,000 hombres y producían algunos de los mejores aceros al oeste de Pittsburgh. El hombre que forjó este imperio era tan grandioso como sus realizaciones. Bartholomew Crane medía 1,90 m, con ojos azules y cabello plateado prematuro que solo acentuaba su aire aristocrático. Hijo de humildes granjeros de Ohio, se había convertido en uno de los hombres más acaudalados del Medio Oeste, por fuerza de voluntad. Para 1885, a los 38 años, era dueño no solo de la acería, sino también de miles de acres de tierras de cultivo, 3 fábricas más pequeñas y un ferrocarril que iba de Fort Wayne a Chicago. Su fortuna personal superó los $2 millones, lo que lo convirtió en un miembro de la realeza industrial de su tiempo. Pero no era solo su fortuna lo que lo convertía en una leyenda en todo Indiana y más allá. Era su peculiar perspectiva sobre el matrimonio y la familia, lo que hacía que la gente hablara desde Indianápolis hasta Detroit. A diferencia de los polígamos clandestinos de Utah, Crane no hacía ningún esfuerzo por disimular sus arreglos domésticos. Mantenía públicamente lo que él llamaba su familia extendida. Varias esposas y decenas de hijos dispersos en lujosas propiedades. La joya de su imperio era Crane Manor, una mansión de 40 habitaciones en la cima de una colina con vista al río Maumee. Edificada en estilo neogótico, con torres que parecían rasgar el cielo de Indiana, la mansión albergaba lo que los lugareños llamaban la familia principal, 7 esposas y 23 hijos, que vivían todos juntos en una aparente armonía. Cada esposa tenía su propia ala de la casa, con salas de estar privadas y guarderías para sus hijos. El trato se selló mediante lo que Crane denominó contratos matrimoniales espirituales, documentos que daban a cada mujer protección legal y seguridad económica a cambio de su dedicación exclusiva a la familia. Fuera de la mansión, Crane poseía otras 6 propiedades en todo el condado de Allen. Estas fincas más pequeñas pero aún valiosas en sí mismas albergaban a sus familias secundarias. Mujeres que habían elegido vidas más discretas, pero que aún criaban a sus hijos y compartían su riqueza. Willowbrook Farm, 20 millas al sur de Fort Wayne, era el hogar de 5 esposas y sus 16 hijos. Riverside House, una mansión señorial junto al río St. Mary, tenía 4 esposas, 12 hijos. Cada mansión era un universo en sí mismo, con sirvientes, institutores y niñeras que garantizaban que los herederos de Crane recibieran la mejor educación que el dinero podía comprar. Lo más sorprendente de estos acuerdos era lo abiertamente que se realizaban. Crane se mostraba en eventos sociales con distintas esposas, iba a la iglesia con arreglos variables de sus hijos y daba lujosas fiestas en las que todos sus familiares se mezclaban.
La sociedad de Fort Wayne, indignada en un principio, llegó a admirar la manera tan refinada en que Crane manejaba su complicada vida familiar. Sus esposas eran mujeres elegantes, educadas, que parecían felices. Sus hijos eran educados, bien vestidos, exitosos en la escuela. Las páginas sociales de los periódicos llenaban sus columnas con las hazañas de los Crane. El Fort Wayne Gazette llenaba páginas enteras con perfiles de las esposas de Crane, hablando de sus obras de caridad, sus contribuciones culturales a la ciudad. El Indianapolis Star hizo entrevistas con algunos de sus hijos mayores, alabando sus logros académicos y sociales. Incluso los líderes eclesiásticos, tras la vacilación inicial, comenzaron a considerar los acuerdos de Crane como una forma singular de caridad cristiana que ofrecía seguridad y objetivo a mujeres que de otro modo podrían quedarse solteras en una época con pocas posibilidades de matrimonio. Los empresarios locales respetaban a Crane no solo por su imperio, sino por su habilidad para mantener en paz a tantas mujeres dominantes. Se burlaban en sus clubes de caballeros de sus dotes diplomáticas y organizativas. Algunos hasta le pedían consejos sobre cómo gobernar sus propias casas con una sola esposa. Crane se reía ante tales discusiones, diciendo que su secreto era sencillo. Trata a cada mujer como si fuera la única mujer en el mundo, y te recompensará con una fidelidad incondicional. Pero tras la fachada de la felicidad doméstica había indicios de que no todo era lo que parecía. Algunas de las esposas de Crane, cuando eran interrogadas por la prensa, hablaban de ciertas secciones de la mansión a las que se les prohibía el acceso a los familiares. Contaban historias de entregas clandestinas por la noche, de visitantes en horas extrañas, de una parte del sótano que siempre permanecía cerrada. Cuando se les preguntaba por tales rarezas, las esposas desviaban la mirada, sus expresiones volviéndose más asustadas que reservadas. Los niños también dejaban escapar comentarios que insinuaban una corriente subterránea más oscura en sus vidas privilegiadas. El hijo de Crane, Edmund, de 10 años, le dijo una vez a un compañero de juegos que su padre tenía un lugar especial al que iban personas malas para aprender a ser buenas. La niña de 12 años, Margaret Crane, le dijo a su institutriz que a veces escuchaba un lamento debajo del suelo de la biblioteca de la mansión. Cuando los adultos preguntaban a estos niños por sus afirmaciones, se confundían y decían que no lo recordaban. Lo más perturbador eran los avistamientos informados por sirvientes y trabajadores en las propiedades de Crane. Algunas de las criadas dijeron que habían descubierto sangre en la ropa que se traía de las partes prohibidas de la mansión. Los jardineros hablaron de extrañas herramientas y aparejos que se entregaban en las puertas del sótano y que no parecían tener ninguna utilidad doméstica. El personal de la cocina observó que se cocinaba todos los días como para alimentar a una multitud, más de lo que podían comer todos los habitantes conocidos de la finca, pero nunca llegaban invitados oficiales. Las propias mujeres, aunque parecían satisfechas, mostraban signos de ansiedad. Casi nunca iban solas, ni siquiera a Fort Wayne, que estaba cerca. Apenas querían hablar de sus vidas antes de llegar a la familia Crane. Lo más sorprendente es que ninguna de ellas hablaba con sus familias de origen, algo que Crane justificó diciendo que todas sus esposas habían sido huérfanas o habían perdido el contacto con familiares que desaprobaban su estilo de vida poco convencional. Para 1890, Bartholomew Crane era reconocido en todo el Medio Oeste como un genio industrial y maestro del equilibrio doméstico. Llegaban visitantes desde Nueva York, California, para mirar sus acerías, sus peculiares arreglos familiares. Aparecía en los periódicos como un posible candidato a gobernador de Indiana, con editoriales que alababan sus métodos revolucionarios en los negocios y en el hogar. El futuro era infinito para el hombre que había superado los antiguos males de la soledad y la necesidad, simplemente ignorándolos. Pero detrás de su creciente fama mediática, los rumores comenzaron a extenderse por los barrios de inmigrantes de Fort Wayne y por los campamentos de vagabundos junto a las vías del tren. Historias de gente que había ido a la acería Crane a pedir trabajo y había desaparecido, relatos de personajes sombríos que recorrían los barrios bajos ofreciendo tratos demasiado buenos para ser ciertos, testimonios de familias que habían acudido a anuncios de trabajo doméstico en las propiedades Crane y jamás habían regresado. Estos murmullos habrían permanecido en meros rumores, en las fantasías paranoicas de los más vulnerables, si no hubiera sido por lo que ocurrió una noche lluviosa de octubre de 1890, cuando la primera fisura se abrió en el imperio de riqueza y deseo de Bartholomew Crane.
El otoño de 1890 trajo una escasez de mano de obra sin precedentes al distrito industrial de Fort Wayne. El auge económico que había arrasado el Medio Oeste había generado más trabajo que trabajadores para llenarlo, y los dueños de las fábricas se vieron compitiendo por los trabajadores calificados. Y eso hizo que lo que estaba ocurriendo en Crane Steel Works fuera aún más confuso. A diferencia de sus rivales, Crane nunca tuvo dificultades para llenar sus fábricas de personal. Mientras que otros empresarios daban primas de contratación y salarios más altos para atraer mano de obra, la de Crane parecía reponerse sola. Nuevas caras llegaban a sus fundiciones y talleres, hombres que trabajaban con silenciosa eficiencia y parecían satisfechos con menos de los salarios habituales en la región. Cuando le preguntaban por sus técnicas de contratación, Crane sonreía y decía que su fama de buen trato atraía a los mejores trabajadores de toda la zona. Pero la verdad era mucho más complicada, mucho más oscura. Thomas O'Brien había sido capataz en Crane Steel Works durante 8 años, cuando comenzó a observar los extraños patrones de asistencia. A diferencia de otras fábricas en las que los trabajadores hacían amigos y creaban grupos sociales, la fuerza laboral de Crane parecía inusitadamente efímera. Los hombres llegaban para sus turnos, trabajaban como máquinas y desaparecían en pocas semanas o meses. O'Brien lo achacó primero a las rigurosas condiciones del trabajo en acero, suponiendo que los novatos simplemente se marchaban a tareas más cómodas. Pero cuando empezó a tomar notas rudimentarias, O'Brien se dio cuenta de que las desapariciones no seguían ninguna pauta. Algunos de los hombres que desaparecieron eran sus mejores trabajadores, inmigrantes alemanes e irlandeses que llevaban años en la fundición y deberían haber estado desesperados por un trabajo estable. Otros eran jóvenes robustos de granjas locales que habían venido expresamente en busca de un empleo regular para mantener a sus esposas e hijos. Lo peor de todo, varios de los desaparecidos habían sido conocidos por O'Brien en persona. Hombres que hablaban de traer a sus familias a Fort Wayne, que estaban ahorrando para casas, que mostraban todos los indicios de desear establecerse en la región. La sospecha de O'Brien se intensificó cuando intentó localizar a algunos de estos trabajadores desaparecidos. Cuando fue a las pensiones donde habían estado, sus habitaciones habían sido limpiadas, como si nunca hubieran estado allí. Cuando fue a la estación de tren a preguntar por los billetes que habían adquirido estos individuos, los trabajadores dijeron que no tenían constancia de que hubieran viajado. Lo más extraño fue que cuando O'Brien se puso en contacto con las familias de los trabajadores locales desaparecidos, sus familiares habían recibido cartas bien redactadas en las que explicaban que los hombres habían encontrado mejores oportunidades en ciudades lejanas y que enviarían por sus seres queridos una vez que se hubieran establecido. Las cartas eran convincentes en sus detalles y parecían conocer la historia y el carácter de cada hombre. Pero algo inquietaba a O'Brien. La letra, aunque distinta en apariencia, mostraba ciertas similitudes que parecían indicar que la misma persona la había escrito disfrazando su escritura. Pero lo más perturbador era que algunas de las cartas incluían información que los propios empleados nunca habían revelado públicamente. Datos personales sobre historias familiares, sobre sueños, que solo habían compartido en conversaciones privadas con el propio O'Brien. Decidido a resolver el enigma, O'Brien inició su propia investigación. Comenzó a llegar a la acería antes del amanecer y a marcharse mucho después del anochecer, presenciando el flujo de trabajadores y directivos. Lo que encontró, lo congeló hasta los huesos. En las horas antes del amanecer, cuando el turno de noche estaba saliendo y el turno de día aún no había llegado, O'Brien vio cosas que nunca entraron en los registros oficiales de la fábrica. Carretas tiradas por caballos llegaban a una puerta trasera del complejo, sus conductores envueltos en abrigos pesados a pesar del clima otoñal. En ellas llevaban lo que parecían ser grupos de personas, hombres, mujeres y niños, que se desplazaban con el paso vacilante de los agotados o drogados. Los recién llegados eran llevados directamente a una parte de la acería que O'Brien siempre había supuesto que albergaba instalaciones de almacenamiento de materia prima. Pero mientras miraba noche tras noche, se dio cuenta de que la gente que entraba en esta zona en las entregas antes del amanecer nunca salía en horario laboral normal. En cambio, otras personas surgían en las principales fundiciones, hombres que se parecían poco a los que habían llegado en las carretas, pero que llevaban la misma ropa de trabajo y los mismos cubos de almuerzo. La investigación de O'Brien dio un giro escalofriante
cuando siguió una de las carretas fantasma en una noche oscura de noviembre. Le siguió una carreta que salió de la acería sobre las 3 de la madrugada. La carreta no se dirigió a ninguna de las partes habitadas de Fort Wayne, sino al campo, por caminos por los que O'Brien nunca había transitado. Tras una hora de paciente persecución, la carreta se desvió por un camino privado que conducía directamente a Crane Manor. O'Brien, oculto tras un arbolito de robles, observó cómo descargaban la carreta en una entrada del sótano de la mansión. La carga era una docena de figuras que se movían con el mismo paso peculiar y desganado que había visto en la acería, pero estos no eran los hombres duros que había imaginado. En su lugar, observó mujeres elegantes, parejas de ancianos y algunos niños. Todos parecían inconscientes o drogados, necesitando ayuda para bajar de la carreta al sótano. Lo más sorprendente fue que O'Brien reconoció a una de las mujeres que llevaban a la mansión. Era Catherine MacLeod, la joven viuda de un inmigrante escocés que había trabajado en la acería antes de desaparecer en circunstancias misteriosas 6 meses atrás. Catherine había estado buscando a su esposo, yendo a la fábrica cada semana para preguntar si alguien sabía dónde se encontraba. Ahora la arrastraban inconsciente al sótano de la casa familiar de Bartholomew Crane. O'Brien se dio cuenta, con creciente horror, de que había tropezado con algo mucho más oscuro que un simple reclutamiento de mano de obra. Los que traían a Crane Manor no eran voluntarios que buscaban trabajo. Eran víctimas de algo que solo podía llamarse un secuestro en masa. La operación era obviamente sofisticada, abarcaba múltiples lugares y cómplices, y había estado en marcha durante años sin ser descubierta. A la mañana siguiente, O'Brien intentó informar al sheriff local sobre lo que había descubierto, pero se topó con un muro. El sheriff William Hendricks, un hombre corpulento que había desempeñado el cargo durante más de 10 años, escuchó el informe de O'Brien con creciente irritación, en lugar de preocupación. Cuando O'Brien terminó, el sheriff se reclinó en su silla y lo miró con dureza. «Thomas O'Brien», dijo el sheriff despacio, «estás hablando de uno de los hombres más respetados de Indiana. Bartholomew Crane tiene en su empleo a la mitad de este condado y dona más a nuestras organizaciones benéficas locales que ningún otro hombre de negocios. ¿Estás diciendo que es un secuestrador?» O'Brien se mantuvo firme en su declaración de lo que había visto y se ofreció a llevar al sheriff a los lugares donde habían tenido lugar las actividades sospechosas. Pero Hendricks se negó a permitir cualquier investigación, diciendo que las afirmaciones de O'Brien eran las divagaciones de un hombre que había estado trabajando demasiado y bebiendo demasiado. Cuando O'Brien insistió, el sheriff lo amenazó con arrestarlo por intoxicación pública y alteración del orden público. O'Brien, frustrado, pero no disuadido, entonces trató de interesar al periódico local en su historia. Pero el editor del Fort Wayne Gazette fue aún menos comprensivo que el sheriff. Tras escuchar atentamente a O'Brien, el editor le dijo que su periódico vivía de la publicidad que pagaban los negocios de Crane. Lanzar acusaciones infundadas contra un anunciante tan grande sería un suicidio financiero para la revista. O'Brien estaba atrapado en una dependencia financiera que hacía que revelar las prácticas de Crane fuera casi imposible. Todas las instituciones de Fort Wayne, la policía, los periódicos, el gobierno local, incluso las iglesias, dependían de Crane por dinero. El magnate del acero se había erigido en personaje imprescindible para la comunidad, hasta el punto de que ir en su contra era ir en contra de la economía de toda la zona. Pero O'Brien no era el único que había empezado a observar patrones preocupantes en el trabajo de Crane. La hermana Margaret O'Connell, superior del orfanato católico del lado oeste de Fort Wayne, había estado tomando sus propias notas extraoficiales de personas desaparecidas durante los últimos 2 años. Me habían llamado muchas familias preguntando por familiares que habían desaparecido mientras buscaban trabajo o alojamiento en Fort Wayne. Los diarios de la hermana Margaret mostraron un patrón aún más inquietante de lo que O'Brien había encontrado. Entre los desaparecidos había tanto varones adultos que trabajaban como domésticos como familias enteras que habían acudido a anuncios de trabajo en las distintas propiedades de Crane. Estas familias supuestamente las contrataban como jardineros, amas de casa, tutores, pero cuando llegaban a trabajar, desaparecían. La monja había ido a algunas de las propiedades de Crane a preguntar por estas familias desaparecidas, pero había sido rechazada por guardias de seguridad que decían que las familias se habían ido a otras oportunidades.
Cuando la hermana Margaret continuó sus preguntas, Crane mismo llegó al orfanato con una donación y una amable pero firme sugerencia de que su tiempo se gastaría mejor cuidando de sus cargos que preocupándose por sus empleados domésticos. La donación fue suficiente para cubrir los gastos del orfanato durante un año, y llegó con el entendimiento tácito de que las preguntas de la hermana Margaret sobre las familias desaparecidas debían detenerse. Ante la disyuntiva de seguir con su labor o salvar la institución que albergaba a decenas de niños huérfanos, la monja cedió ante Crane a regañadientes. Para la primavera de 1891, un manto de silencio se había extendido sobre Fort Wayne como una mortaja. Quienes habían sido testigos o sospechado de las actividades delictivas de Crane se vieron aislados e impotentes, rehenes de su propia dependencia económica y de la renuencia de la comunidad a enfrentarse a su mayor benefactor. Los desaparecidos siguieron desapareciendo, las entregas nocturnas de carretas continuaron en secreto, y la reputación de Bartholomew Crane como miembro respetado de la comunidad permaneció intacta. Pero bajo la superficie de esta forzada tranquilidad, la tensión estaba creciendo. O'Brien siguió su vigilancia nocturna, anotando todo lo que veía en un diario secreto que escondía en su pensión. La hermana Margaret guardó sus notas de familias desaparecidas, buscando patrones que pudieran revelar evidencia de juego sucio. Pero lo más importante, algunas de las propias esposas de Crane habían comenzado a hacer preguntas incómodas sobre lo que estaban presenciando en sus propias casas. La fachada de la armonía familiar que había hecho famoso a Crane en todo el Medio Oeste estaba comenzando a agrietarse, y esas grietas pronto se convertirían en fisuras que revelarían la verdad sobre el hombre familiar más famoso de Estados Unidos. El otoño de 1891 trajo pequeños pero notables cambios al ambiente de Crane Manor. Las esposas, que antes habían caminado por los corredores de la mansión con la seguridad de mujeres en posiciones favorecidas, ahora parecían pisar con cuidado, hablando en voz baja y echando un vistazo a las partes de la casa que siempre estaban fuera de los límites para la familia. Eleanor Hartwell había sido la primera esposa de Crane. Se casaron en una ceremonia sencilla, en 1878, cuando aún era un siderúrgico en apuros con sueños mucho mayores que su realidad. En sus 13 años de matrimonio, lo había visto pasar de ser un galán empobrecido a uno de los hombres más poderosos de Indiana. También lo había visto amontonar esposas extras, con la misma diligencia con que coleccionaba fundiciones de acero y acciones de ferrocarril. Como esposa principal, Eleanor tenía ciertos derechos y deberes en la jerarquía de la casa Crane. Ella dirigía el personal, supervisaba la educación de los niños y era la anfitriona de Crane en eventos sociales. Estas obligaciones también le proporcionaban información que las otras esposas no tenían, y en 1891 esa información la estaba atormentando. Las cuentas domésticas, que Eleanor revisaba cada mes, mostraban desembolsos inexplicables para las actividades familiares que ella conocía. Se compraba comida para una semana, como para 3 veces más de lo que había en casa. Se pedían suministros médicos como si alguien estuviera dirigiendo un pequeño hospital en la mansión. Lo más extraño era que se estaban haciendo grandes pagos a personas cuyos nombres Eleanor no reconocía y cuyos servicios nunca se explicaban. Cuando Eleanor le preguntaba a Crane por estos gastos, sonreía y decía que sus negocios necesitaban mantener locales para socios de visita y que algunos de sus trabajadores de Steelworks recibían atención en una clínica privada que había montado. Las explicaciones eran creíbles, pero no daban cuenta de la escala de los gastos que Eleanor estaba presenciando, ni por qué estas instalaciones nunca se mencionaban en las declaraciones públicas de Crane sobre sus donaciones benéficas. Las sospechas de Eleanor se intensificaron cuando observó cambios en el comportamiento del personal de servicio. Algunos de los antiguos sirvientes de toda la vida habían sido sustituidos por otros nuevos que parecían sospechosamente nerviosos y reservados. Estos nuevos criados entraban en horarios distintos al personal habitual, antes del amanecer, y se retiraban después del anochecer, y se dedicaban a cuidar las zonas prohibidas de la mansión, en donde los familiares tenían prohibido el acceso. Lo peor fue que Eleanor comenzó a oír ruidos en el sótano que no podía reconocer. Por la noche, cuando la mansión estaba en silencio y todos dormían, oía lo que parecían ser máquinas trabajando en el edificio. A veces oía voces, no las de la familia o los criados de siempre, sino desconocidos que hablaban en lenguas incomprensibles. A veces oía algo como lloros o súplicas,
sonidos tan tenues que no podía decir si eran reales. Eleanor trató de hablar con las otras esposas principales, pero ellas también habían notado cambios extraños en su rutina. La tercera esposa de Crane, Margaret Sullivan, dijo que sus hijos menores soñaban con gente triste que vivía en las paredes de la casa. Su quinta esposa, Victoria Welsh, dijo que su hija adolescente había visto caras extrañas asomándose por las ventanas en partes de la mansión que se suponía que estaban vacías. Las esposas se reunían en secreto en la sala de estar de Eleanor para hablar de sus hallazgos y preocupaciones. Lo que aprendieron en esas reuniones secretas reveló una red de engaños que se extendía por años. Cada esposa había observado distintas piezas de un rompecabezas más amplio. Envíos enigmáticos, desapariciones de su esposo, olores inusuales que emanaban de ciertas partes de la casa, presencias que parecían habitar la mansión pero que nunca fueron presentadas a la familia. Su investigación tomó un giro escalofriante cuando Margaret Sullivan descubrió un pasadizo oculto detrás de una estantería en la biblioteca de la mansión. El túnel daba paso a una escalera estrecha que se adentraba mucho más de lo que cualquiera de las esposas había imaginado en la estructura. Seguir la escalera exigía valentía, pero Margaret estaba decidida a descubrir qué estaba ocurriendo en su propia casa. La escalera conducía a una puerta de madera cerrada con varias cerraduras, pero Margaret podía oír ruidos detrás de la puerta que confirmaban sus temores. Había gente ahí fuera, mucha, niños, y estaban en peligro. Los ruidos iban desde llantos y toses hasta lo que parecían débiles gritos de auxilio. Lo más aterrador fue que Margaret podía oír maquinaria constante y el golpeteo de metal que indicaba algún tipo de proceso de fabricación en las profundidades del sótano. Cuando Margaret les contó su hallazgo a las otras esposas, se enfrentaron a un terrible dilema. Habían encontrado indicios de que su esposo tenía gente cautiva debajo de su casa, pero no podían demostrarlo sin alertar a Crane. Tal enfrentamiento no solo acabaría con sus vidas privilegiadas, sino que también podría ponerlas a ella y a sus hijos en peligro, si Crane era capaz de los crímenes de los que sospechaban. Su decisión se selló cuando el hijo menor de Eleanor, Timothy Crane, de 7 años, desapareció durante horas una tarde de diciembre de 1891. El niño jugaba en el ala oeste de la mansión cuando simplemente desapareció, lo que provocó que la familia y los sirvientes entraran en pánico. Finalmente lo hallaron durmiendo en su propia cama, sin memoria de dónde había estado, ni cómo había llegado. Pero la desaparición de Timothy tenía señales de que había sido llevado y devuelto intencionalmente. Su ropa, que estaba limpia cuando desapareció, ahora estaba sucia y apestaba al mismo olor metálico que las esposas habían notado en algunas partes de la mansión. Aún más alarmante, Timothy había desarrollado una tos severa y se quejaba de dolor de garganta, síntomas que indicaban exposición a humo o gases químicos. Cuando Eleanor le preguntó a su hijo por sus horas perdidas, Timothy se puso nervioso y habló de la gente de abajo y el lugar triste donde nadie puede irse. Describió haber visto muchas personas en una habitación grande y escuchado los golpes fuertes que nunca se detienen. Lo más perturbador fue que Timothy dijo que alguien le había dicho que iba a aprender sobre el negocio familiar, pero que lo habían regresado a su habitación porque era demasiado pequeño para comprender. Eleanor se dio cuenta de que su hijo de alguna manera había logrado ingresar a las partes prohibidas de la mansión, y había sido testigo de lo que fuera que Crane estuviera haciendo en los niveles del sótano. Que Timothy hubiera sido drogado o hipnotizado de alguna manera indicaba que Crane estaba dispuesto a drogar a sus propios hijos con tal de proteger sus secretos. Lo que las esposas fueron aprendiendo sobre los crímenes de su marido las colocó en una situación cada vez más peligrosa. No podían acudir a la policía porque el poder de Crane en Fort Wayne hacía imposible una investigación. No podían irse. Crane controlaba todo su dinero y tenía la custodia de sus hijos. Lo peor era que ahora sabían que estaban literalmente sentados encima de una prisión con docenas de personas cautivas. Su situación se volvió aún más peligrosa cuando Crane comenzó a sospechar que sus esposas estaban investigando sus asuntos. Empezó a interrogarla sobre sus actividades, a controlarla y a ponerle servidores para que la vigilaran. La tensión en la mansión se hizo más intensa a medida que las esposas pretendían estar felices en casa, sabiendo que su propio esposo era un criminal de la peor clase.
El punto de quiebre se produjo en enero de 1892, cuando Margaret Sullivan hizo un descubrimiento que confirmó sus sospechas sobre lo que Crane estaba haciendo y reveló la magnitud de sus atroces operaciones. Oculto bajo una tabla suelta en el suelo de su habitación, descubrió un tesoro de objetos personales que claramente habían sido arrebatados a muchas personas diferentes: joyas, fotografías, cartas, identificaciones que narraban las vidas de decenas de personas que habían desaparecido de Fort Wayne en los últimos años. Entre ellos, Margaret halló una misiva que le heló la sangre. Estaba dirigida a Catherine MacLeod, la viuda escocesa cuyo marido había desaparecido de la acería, y su desesperada súplica al sheriff de Fort Wayne para que la ayudara a encontrar a su marido desaparecido. La carta estaba fechada apenas 3 semanas antes de que la propia Margaret presenciara cómo llevaban a Catherine inconsciente al sótano de la mansión. Margaret se dio cuenta de que ella y las otras esposas no solo vivían con un criminal, vivían con un hombre que estaba secuestrando, encarcelando y posiblemente asesinando en serie a personas inocentes. La mansión donde había encontrado refugio era en realidad la base de una organización criminal que explotaba a los más vulnerables. Pero incluso este terrible hallazgo no fue la peor revelación que esperaba a las esposas de Bartholomew Crane. Solo se descubriría la magnitud de sus actividades y el destino de sus víctimas cuando una de ellas arriesgara todo para exponer al monstruo con el que se había casado y la pesadilla que vivía bajo sus pies. Rebecca Fleming siempre había sido distinta a las otras esposas de Crane. Ex maestra de Chicago, que se casó con él en 1889 y que tenía una mente analítica e independencia que primero habían atraído a Crane, pero que ahora lo inquietaban. Mientras que las otras esposas se habían resignado a las limitaciones y enigmas de la vida en Crane Manor, Rebecca seguía interrogando, descubriendo anomalías en su residencia. Su oportunidad de averiguar la verdad llegó en febrero de 1892, cuando Crane partió en un viaje de negocios de 2 semanas a Pittsburgh. Por primera vez desde que llegó a la mansión, Rebecca pasó días enteros sin que su esposo o sus sirvientes designados la vigilaran. Rebecca había estado analizando el plano de la mansión durante meses, memorizando cada anomalía que indicaba la presencia de habitaciones y corredores ocultos. La estructura original se había terminado en 1883, pero desde entonces se habían hecho ampliaciones y alteraciones significativas. Estos cambios parecían pensados no solo para adaptar la mansión a la familia cada vez mayor de Crane, sino para crear pasadizos ocultos que podrían servir para propósitos desconocidos para quienes vivían oficialmente en la casa. Aplicando lo que había aprendido de su padre, un arquitecto fallecido, Rebecca comenzó a cartografiar la geografía secreta de la mansión. Se dio cuenta de que el sótano se extendía mucho más allá de lo que se podía ver desde la casa principal, con lo que parecían ser una serie de cámaras subterráneas que se conectaban no solo a varias partes de la mansión, sino también a edificios exteriores en la propiedad. Su investigación comenzó temprano en la mañana, cuando el resto de la casa aún dormía. Siguiendo el túnel que Margaret Sullivan había encontrado detrás de la estantería de la biblioteca, Rebecca se adentró en la escalera que conducía a la puerta cerrada con llave del final, pero en vez de intentar abrir esa puerta, siguió explorando la zona y encontró más pasadizos que ofrecían caminos alternativos al complejo subterráneo. Lo que descubrió más allá de aquellos túneles la atormentaría por el resto de su vida. El sótano de Crane Manor no era una sola habitación, sino un laberinto de cámaras interconectadas que ahora formaban lo que solo podía describirse como una fábrica subterránea. Las habitaciones estaban llenas de maquinaria industrial, hornos de acero en miniatura, herramientas para trabajar metales, maquinaria para procesar materias primas. Pero lo peor de estas instalaciones no era su maquinaria, era su personal. En las celdas del sótano había decenas de prisioneros, hombres y mujeres, que vivían y trabajaban en condiciones inhumanas. Hombres, mujeres y niños encadenados a estaciones de trabajo operando la maquinaria que fabricaba piezas de acero y productos terminados. Laboraban en turnos de 18 a 20 horas con pequeños descansos que aprovechaban para dormir en colchones de paja directamente sobre los pisos de piedra. Los reclusos parecían una muestra de los desaparecidos de Fort Wayne. Inmigrantes, trabajadores itinerantes, personas sin hogar, incluso algunas caras familiares que se decía que habían dejado la ciudad para buscar trabajo en otro lugar. Se les controlaba con restricciones físicas, mala nutrición
y lo que parecían ser dosis regulares de láudano o algún otro sedante que los dejaba dóciles y confusos. Rebecca comprendió que estaba observando la clave del éxito comercial de Crane. Mientras sus rivales se enfrentaban a huelgas laborales y salarios altos, Crane había eliminado esos problemas creando una fuerza laboral esclava, que no le costaba nada más que el precio de secuestrar y encarcelar a sus víctimas. El acero que lo había hecho famoso en todo el Medio Oeste estaba siendo producido por personas que habían sido robadas de sus familias y obligadas a trabajar hasta morir de agotamiento o enfermedad. Pero el complejo subterráneo albergaba horrores más allá de la esclavitud laboral. En las celdas más bajas de la prisión, Rebecca descubrió lo que Crane hacía con los reclusos que enfermaban o se debilitaban demasiado para trabajar. Estos hombres no eran liberados ni atendidos médicamente. Eran asesinados, y sus cuerpos eran desechados en un proceso que explicaba la parte más perturbadora del negocio de Crane. La última cámara en el búnker subterráneo albergaba un enorme horno, no para forjar acero, sino para incinerar restos humanos. En este horno se introducían los cadáveres de los reclusos muertos, que eran totalmente destruidos, a excepción de las cenizas de sus huesos. Este desecho rocoso se trituraba y se mezclaba con las materias primas para hacer acero, lo que significaba que los productos metálicos que vendía Crane Steelworks literalmente contenían los restos de sus víctimas. El descubrimiento de Rebecca reveló por qué los productos de acero Crane eran tan superiores, algo que sus rivales no podían comprender, ya que no podían entender cómo obtenía resultados tan consistentes con las mismas materias primas. La mezcla de ceniza de hueso humano en su proceso de fabricación de acero dio como resultado aleaciones más fuertes y duraderas que el acero normal, lo que le dio a Crane una ventaja competitiva en el mercado. La idea de que había estado durmiendo sobre esta fosa común durante 3 años, durmiendo tranquilamente mientras decenas de personas agonizaban y morían bajo sus pies, envió a Rebecca a un horror tan intenso que primero dudó de su cordura. El hombre con el que se había casado, que la había cortejado con poesía y flores, que jugaba con sus hijos y hablaba de forjar un futuro mejor para Estados Unidos, resultó ser un monstruo cuyos delitos desafiaron todo lo que podía imaginar. Pero el horror de Rebecca fue igualado por su determinación de revelar las acciones de Crane y liberar a sus cautivos. Pasó los días que faltaban de ausencia anotando todo lo que había aprendido, dibujando mapas del complejo subterráneo y catalogando a los prisioneros que había visto. También empezó a planear la manera de avisar a la policía fuera de Fort Wayne, ya que sabía que la influencia local de Crane hacía imposible pedir ayuda a la policía o al gobierno de la ciudad. Sus planes se vieron interrumpidos al darse cuenta de que no podía hacerlo sola. El búnker estaba demasiado custodiado y demasiado fortificado para que una sola persona liberara a los cautivos. Además, cualquier intento de rescate tendría que coordinarse con ayuda externa para sacar a las víctimas de forma segura de la propiedad de Crane y protegerlas de su inevitable venganza. La investigación de Rebecca también descubrió la magnitud de la operación criminal de Crane. Los secuestros para su fábrica subterránea se orquestaban a través de una red de cómplices que incluía policías corruptos, socios de negocios sin escrúpulos y traficantes de personas. La operación se expandió fuera de Indiana, a una red de compras en Illinois, Ohio y Michigan, en lo que se convirtió en una operación criminal multiestatal sin precedentes. Lo más aterrador fue que Rebecca encontró pruebas de que las acciones de Crane no eran simplemente avaricia o ambición empresarial. Entre sus papeles personales, halló diarios donde explicaba su justificación filosófica de sus delitos. Crane se veía a sí mismo como un adalid de la eficiencia industrial, alguien que había descubierto cómo deshacerse de los elementos ineficientes del trabajo humano, reduciendo a los trabajadores a su función más básica, la producción de bienes. Sus textos mostraron a alguien que había perdido todo rastro de empatía y humanidad, alguien que consideraba a los demás como piezas de una línea de producción. Le escribió acerca de sus planes de expandir sus operaciones, creando otras fábricas similares en otras ciudades, y eventualmente estableciendo una cadena nacional de fábricas clandestinas operadas por trabajadores esclavizados. Los crímenes de Crane no eran simples asesinatos y secuestros, sino un intento de convertir a los humanos en piezas de una máquina. Su éxito en Fort Wayne fue solo el comienzo de un plan que podría costarle la vida a miles de personas en todo el país. Cuando Crane volvió de viaje, Rebecca le esperaba con una decisión,
que decidiría el destino de todos los que estaban atrapados en la pesadilla que había desatado bajo sus pies. El enfrentamiento final entre marido y mujer revelaría la magnitud de su monstruoso imperio y desataría acontecimientos que harían temblar los cimientos de la familia más poderosa de Fort Wayne. Justo cuando creíamos haberlo visto todo, el horror en Crane Manor se profundiza. Averigüemos qué pasa cuando Rebecca finalmente se enfrenta al monstruo con el que se casó. Crane regresó de Pittsburgh una noche de febrero de 1892. Sus ruedas de carruaje crujieron en la nieve que había caído mientras estaba fuera. Rebecca observó desde su habitación cómo descendía del coche. Su cabello plateado brillaba bajo la luz de las linternas, su andar tan seguro y aristocrático como siempre. A simple vista, era como siempre había sido, un hombre de negocios exitoso que regresaba a casa con su esposa e hijos después de un viaje lucrativo. Solo Rebecca sabía que estaba observando a un depredador regresar a sus terrenos de caza. Había pasado su ausencia no solo catalogando sus delitos, sino también tratando de procesar la horrible conciencia de con qué clase de hombre había dormido durante 3 años. Las conversaciones agradables que habían tenido, los momentos íntimos que habían compartido, el futuro que habían planeado, todo había sido una mentira, una actuación de un hombre capaz de una crueldad inimaginable hacia sus semejantes. Rebecca ya no podía más con esta farsa. El peso de su conocimiento, el sufrimiento constante de los reclusos bajo sus pies, le impidió sostener la apariencia de felicidad hogareña. Ella revelaría sus hallazgos a Crane y exigiría la liberación de sus cautivos. Si se negaba, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para revelar sus delitos, cueste lo que cueste. La confrontación se produjo en el estudio de Crane, una habitación lujosa cubierta de libros de leyes y papeles de negocios que siempre habían representado su éxito y respetabilidad. Rebecca esperó a que el resto de la casa se hubiera ido a la cama y luego llamó tímidamente a la puerta del estudio. Cuando Crane la hizo pasar, lo halló tras su escritorio de caoba, repasando la correspondencia de sus reuniones en Pittsburgh. Bartholomew, comenzó, su voz firme a pesar del pánico que sentía. Tenemos que hablar sobre lo que has estado haciendo en el sótano de esta casa. Crane levantó la vista de sus documentos con una curiosidad tranquila, como si Rebecca hubiera preguntado por el tiempo o la cena de la noche. No sé a qué te refieres, querida. El sótano tiene espacio de almacenamiento para el hogar. Nada de qué preocuparse. Rebecca había anticipado sus negativas y tenía en mente detalles que harían imposible seguir mintiendo. He visto a los cautivos, Bartholomew. He visto la maquinaria de la fábrica y el horno en el que quema sus cuerpos. Sé acerca de la red de secuestro y de acero que te enriqueció. Lo sé todo. Por un momento, la máscara de confusión educada de Crane se mantuvo en su lugar. Y luego, poco a poco, su rostro comenzó a transformarse. La sonrisa cálida desapareció de sus labios, y sus ojos se volvieron helados y calculadores. Cuando habló de nuevo, su voz era algo que Rebecca nunca había oído antes, plana, sin emoción, sin calor humano. «Has estado ocupada mientras estaba fuera», dijo en voz baja. «Subestimé tu curiosidad. Ese fue un error que no repetiré». Se le heló la sangre al comprender que el hombre sentado frente a ella ya no se molestaba en fingir humanidad. La máscara había caído, revelando algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Pero se forzó a sí misma a seguir luchando. Podría ser su única oportunidad de liberar a los cautivos y revelar los crímenes de Crane. «Esa gente de abajo tiene familias que los esperan», dijo. «Tienen hijos que no comprenden por qué sus padres nunca volvieron a casa. Tienes que dejarlos ir, Bartholomew. Tienes que terminar con esta locura». Crane se reclinó en su silla, observándola con el mismo interés desapasionado que podría mostrar ante un problema de negocios especialmente difícil. «Lo temo, Rebecca, no puedo. Esas personas son parte de mi operación. Son la respuesta a las ineficiencias básicas de las prácticas laborales tradicionales. Soltarlas sería un error». La manera en que se expresó de los seres humanos como problemas de eficiencia mostró cuán corrompido estaba en realidad. Se dio cuenta de que no estaba discutiendo con alguien que simplemente había perdido el rumbo, sino con alguien que había rechazado los fundamentos de la humanidad. «Son personas», Bartholomew dijo con desesperación. «No son máquinas ni recursos. Tienen corazones,
Tienen sueños. Tienen personas que los quieren. ¿Cómo puedes tratarlos como si fueran simples herramientas para tus fábricas? La respuesta de Crane la congeló hasta la médula. La esperanza y los sueños son lujos que perturban la eficiencia. El amor es una debilidad que impide a las personas asumir el rol que les corresponde en la sociedad industrial. Simplemente he eliminado estas cargas de mi fuerza laboral. Los resultados hablan por sí mismos. Mi acero es mejor que cualquier cosa que puedas fabricar de manera tradicional. Rebecca supo que la razón no alcanzaría a un hombre que había dejado atrás su humanidad. Ella cambió de táctica, apelando a su propio interés en lugar de a su conciencia. Las autoridades se enterarán de lo que estás haciendo tarde o temprano. Alguien echará de menos a la gente. Alguien va a indagar en el éxito fuera de lo normal de tu negocio. Cuando eso ocurra, lo perderás todo. Tu dinero, tu buen nombre, tu libertad. ¿Vale la pena el riesgo? Crane sonrió a su pregunta, pero no había calor en ella. Las autoridades de Fort Wayne están bien pagadas por su silencio. La comunidad empresarial también depende demasiado de mi éxito como para hacer preguntas difíciles. Y las víctimas que elijo son aquellas a las que no se echará de menos. Inmigrantes sin contactos, personas sin hogar, familias sin arraigo. He estado trabajando sin ser descubierto durante más de 5 años, y no veo por qué debería. La manera en que habló con naturalidad sobre la elección de sus víctimas dejó al descubierto la naturaleza sistemática de sus delitos. Este no era un hombre que se había topado con el crimen. Este había planeado y llevado a cabo una campaña de secuestro y asesinato de años. La negociación, la persuasión, no iban a funcionar con alguien así. Se dio cuenta Rebecca. No voy a participar en esto, dijo. Voy a salir de esta casa esta noche y voy a llamar a las autoridades federales que no están bajo tu control. Voy a hacer que todo el mundo sepa lo que has estado haciendo. El rostro de Crane no se movió, pero algo cambió en su postura, que de repente hizo que Rebecca se diera cuenta de lo sola y expuesta que estaba. Estaban solos en el estudio, el resto de la casa dormía, y ella estaba discutiendo con un hombre que ya había demostrado estar dispuesto a encarcelar y matar a personas inocentes. Me temo que no, dijo Crane en voz baja. Has visto demasiado. Has aprendido demasiado. No puedo dejarte ir de esta casa con lo que sabes. El pánico se elevó en el pecho de Rebecca, al darse cuenta de que su enfrentamiento con Crane había sido un error. Había pensado que ser su esposa le daría cierta protección, que incluso un hombre capaz de tales atrocidades se detendría ante alguien que decía amar. Pero ahora sabía que Crane no podía amar, no más que ella podía confiar en cualquiera de sus otras víctimas. Las otras esposas saben lo que he descubierto, dijo rápidamente, esperando disuadirlo con la amenaza de testigos adicionales. Eleanor, Margaret y Victoria todas conocen a los cautivos. Si algo me pasa, van a la policía. Crane absorbió la información con el mismo desapego clínico que había mostrado durante toda la entrevista. Eso es una pena, dijo al fin. Esperaba evitar problemas con el resto de mi familia. Pero si se han vuelto riesgos de seguridad, entonces hay que cambiar las cosas. La comprensión de sus palabras la abofeteó. No solo iba a callarla, iba a matar a sus otras esposas e incluso a sus hijos, si era necesario para proteger su imperio criminal. El hombre con el que se había casado no era solo un criminal. Era un monstruo que destruiría a cualquiera que amenazara su imperio de dolor y muerte. Rebecca comprendió que su única oportunidad de sobrevivir era escapar. Debía alcanzar el mundo exterior y notificar a las autoridades más allá del alcance de Crane antes de que pudiera llevar a cabo cualquier plan que tuviera para silenciarla a ella y a las otras esposas. Pero cuando volvió la vista hacia la puerta del estudio, su vía de escape había sido cortada. De pie en la puerta había 2 hombres que nunca había visto antes, ambos con la ropa tosca de la fábrica, pero con la alerta de los guardias de carrera. Su aparición dejó claro que Crane había esperado este enfrentamiento y se había preparado en caso de que su esposa representara una amenaza para su imperio. Rebecca, dijo Crane con calma, me gustaría que conocieras a 2 de mis socios más confiables. Ellos te acompañarán a una zona de la casa en la que te encuentres más cómoda y donde podamos seguir hablando sin que nos interrumpan. Ella comprendió que el traslado era una prisión y que cualquier palabra de más probablemente traería torturas para sacarles información sobre lo que les había revelado a las otras esposas.
La idea de que estaba a punto de convertirse en otra víctima del monstruo con el que se había casado, la invadió con tal desesperación que por un instante pensó en rendirse al destino que tenía reservado. Pero luego pensó en las decenas de reclusos que languidecían en las celdas del sótano, en las familias que aún buscaban a sus seres queridos desaparecidos, en las otras víctimas, que serían secuestradas y asesinadas si las operaciones de Crane continuaban. Su propia vida era secundaria a poner fin a la carnicería en Crane Manor. Con un arranque desesperado de valentía, Rebecca se abalanzó hacia la ventana del estudio, intentando romper el cristal y alertar al mundo de lo que estaba ocurriendo en la mansión. Pero los guardias fueron más rápidos que ella, sujetando sus brazos e impidiéndole huir. Mientras la arrastraban fuera del estudio, realizó un último acto de desafío, que resultaría más importante de lo que ella o Crane se dieron cuenta en ese momento. Oculto bajo su vestido llevaba el mapa que había dibujado del complejo subterráneo, la lista de prisioneros que había visto, y la evidencia que había reunido sobre la organización criminal de Crane. Mientras los guardias la arrastraban hacia la puerta, dejó caer los papeles detrás del escritorio de Crane, donde aterrizaron en el espacio entre el escritorio y la pared. Ni Crane ni sus guardias se percataron de su movimiento, y los documentos permanecerían allí durante meses, en espera de ser descubiertos por alguien que pudiera utilizarlos para revelar la verdad sobre el hombre familiar más famoso de Estados Unidos y su imperio de miseria humana. Mientras la arrastraban fuera del estudio y hacia sus propias celdas en las profundidades del sótano que había descubierto, escuchó a Crane planear cómo se desharía de sus otras esposas. La pesadilla que había comenzado con el secuestro de extraños estaba a punto de extenderse a su propia familia, y la fachada respetable de Crane Manor estaba a punto de romperse bajo el peso de crímenes inimaginables. La metamorfosis de Crane Manor de emblema de serenidad doméstica a fortaleza de horror se inició justo tras el enfrentamiento de Rebecca con su esposo. A las pocas horas de su desaparición en las cámaras del sótano, Crane había puesto en marcha medidas de seguridad que transformaron su propiedad en una prisión para sus esposas e hijos restantes. Las otras esposas se despertaron a la mañana siguiente para encontrar guardias armados apostados en toda la mansión, hombres que decían estar ofreciendo seguridad mejorada por amenazas recientes contra la familia. Estos guardias, sacados de la misma red criminal que le había proporcionado a Crane víctimas de secuestro, dejaron claro que nadie de la familia podía salir de la propiedad sin la autorización de Crane. Eleanor Hartwell, la esposa mayor, quiso saber dónde se encontraba Rebecca, pero le dijeron que Rebecca se había enfermado durante la noche y estaba recibiendo tratamiento en una clínica privada. Cuando Eleanor presionó por más información, se le dijo amablemente, pero con firmeza, que no se responderían más preguntas sobre el estado de Rebecca. Las esposas pronto se dieron cuenta de que estaban atrapadas en su propia casa. Sus desplazamientos en la mansión estaban limitados a ciertas zonas. Su correo era censurado y sus conversaciones con el servicio eran controladas. Lo peor fue que sus hijos fueron alejados de ellas con el pretexto de tutoría especializada, pero en realidad eran rehenes para garantizar la cooperación de sus madres. El mismo Crane parecía transformado. El cariñoso esposo que conocían había sido reemplazado por un hombre gélido y calculador que los observaba con el mismo desapego clínico con el que había tratado a sus víctimas de secuestro. En las contadas veces que les dirigió la palabra, les dejó bien claro que su permanente bienestar estaba en sus manos, y que dependía de que guardaran absoluto silencio sobre cualquier cosa que hubieran visto o sospechado en relación con sus negocios. La atmósfera de temor que reinaba en la mansión ahora se vio reforzada por los ruidos que provenían de las mazmorras, ruidos que indicaban que los cautivos de abajo estaban siendo sometidos a tratos aún más salvajes. Las esposas podían oír gritos durante horas, el sonido de la maquinaria a todo gas y lo que parecían ser obras de construcción, ya que Crane amplió sus instalaciones subterráneas para dar cabida a más víctimas. Pero mientras Crane consolidaba su poder sobre su familia y su imperio criminal, fuerzas fuera de su control se acercaban a Fort Wayne. La desaparición de tantas personas durante tanto tiempo finalmente había llamado la atención de los federales, que no estaban sujetos a la corrupción local y la política. El agente especial, Daniel Kowalski, de la recién creada Oficina de Investigación, había estado siguiendo pistas de personas desaparecidas en diferentes estados cuando notó la extraña acumulación de desapariciones en Fort Wayne.
Mientras que los agentes del orden locales habían desestimado estos informes como incidentes aislados, Kowalski vio el trabajo de una empresa criminal organizada a una escala que Estados Unidos nunca había visto antes. La investigación de Kowalski se había abierto por una carta de la hermana Margaret O'Connell, quien finalmente había superado su temor a Crane y había escrito a las autoridades federales sobre sus temores con respecto a las familias desaparecidas. Los registros meticulosos de la monja de personas desaparecidas, junto con informes similares de otras ciudades, le dieron a Kowalski la prueba de una red criminal que operaba a través de líneas estatales y, por lo tanto, era un asunto federal. La investigación federal se aceleró cuando Kowalski fue llamado por Thomas O'Brien, el capataz de la acería que había estado espiando a Crane. El registro minucioso de O'Brien sobre movimientos sospechosos en la fundición de acero y su testimonio de primera mano sobre entregas clandestinas en Crane Manor dieron a los agentes federales la evidencia que necesitaban para abrir una investigación oficial. Pero lo más importante es que la investigación de Kowalski fue apoyada por una fuente inesperada. El doctor Harrison Payton, el médico que había estado atendiendo a algunos de los trabajadores de Crane por lesiones y enfermedades extrañas. El doctor Payton había estado confundido por las afecciones médicas que veía en los pacientes que le derivaban las empresas de Crane. Lesiones en línea con confinamiento prolongado y desnutrición. Signos de intoxicación química que sugerían exposición industrial. Trauma psicológico que apuntaba a abuso severo. Cuando el doctor Payton se enteró de la investigación federal, le dio a Kowalski registros médicos que detallaban el abuso sistemático de los trabajadores en Crane. Estos registros, junto con la otra evidencia que los agentes federales habían reunido, crearon una causa probable para una búsqueda exhaustiva de las propiedades comerciales y personales de Crane. La redada federal en Crane Manor se produjo el 15 de marzo de 1892, apenas 3 semanas después de la pelea de Rebecca con su esposo. Agentes federales y militares de Fort Benjamin Harrison rodearon la propiedad antes del amanecer y sellaron todas las entradas para prevenir la destrucción de evidencia o la fuga de criminales sospechosos. El mismo Crane fue arrestado en su estudio, destruyendo tranquilamente registros de negocios criminales. Su intento de destruir pruebas solo tuvo éxito a medias, ya que los agentes federales habían anticipado tales movimientos y aseguraron rápidamente las partes clave de la propiedad. El descubrimiento del complejo subterráneo debajo de Crane Manor sorprendió incluso a los agentes federales más veteranos que habían visto lo peor del crimen estadounidense. La magnitud de la operación, el número de víctimas, la sofisticación de las instalaciones, la naturaleza sistemática del abuso, superó todo lo que había visto antes. Cuando descubrieron el horno en el que se incineraban los restos humanos, varios agentes se marearon al darse cuenta de lo que estaban viendo. El rescate de los cautivos supervivientes se convirtió en una operación humanitaria sin precedentes que involucró a personal médico, trabajadores sociales e intérpretes capaces de comunicarse con víctimas de decenas de etnias e idiomas diferentes. Muchos de los cautivos estaban tan traumatizados por lo que habían soportado que no se dieron cuenta de que estaban siendo rescatados. Otros estaban tan débiles por la desnutrición y el maltrato que tuvieron que ser hospitalizados de inmediato. Entre los rehenes liberados de las celdas del sótano estaba Rebecca Fleming, quien había sobrevivido 3 semanas de cautiverio aferrándose a la esperanza de que alguien se diera cuenta de lo que estaba haciendo Crane. Su testimonio y los papeles que había ocultado tras el escritorio de Crane dieron a los agentes federales la prueba que necesitaban para desenmascarar la magnitud y los medios de su imperio criminal. La investigación de las acciones de Crane reveló la magnitud de sus delitos contra la humanidad. En 5 años había secuestrado y encarcelado a más de 400 personas. De estas víctimas, menos de 100 sobrevivieron para ser rescatadas. El resto había muerto por agotamiento, enfermedad, accidente laboral o asesinato, cuando se volvieron demasiado débiles para trabajar. El juicio de Bartholomew Crane se convirtió en uno de los casos judiciales más observados en la historia de Estados Unidos. La evidencia en su contra fue abrumadora, desde el testimonio de decenas de sobrevivientes hasta la evidencia física de sus búnkeres subterráneos y los registros meticulosos que mantuvo de sus crímenes. La fiscalía armó un caso que mostraba no solo asesinatos y secuestros aislados, sino un esfuerzo organizado por convertir a las personas en una especie de equipo industrial. El abogado de Crane trató de alegar locura,
Ninguna persona cuerda habría imaginado y cometido tales atrocidades. Pero la cuidadosa planificación y la inteligencia calculadora de las acciones de Crane hicieron imposible mantener la defensa de locura. El jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de declarar culpables en todos los cargos. Bartholomew Crane fue ahorcado el 3 de noviembre de 1892 en el patio de la prisión estatal de Indiana. No expresó arrepentimiento por sus acciones y no dijo nada más que sus métodos algún día serían reconocidos como los de un pionero de la eficiencia industrial. Incluso en su lecho de muerte, seguía creyendo que su cosificación de los seres humanos en piezas de fábrica era progreso y no una violación de la dignidad humana. La esposa y los hijos supervivientes de Bartholomew Crane se enfrentaron a sus propias dificultades tras su ejecución. Aunque fueron exonerados de cualquier participación en sus delitos, cargaron con el estigma de haber vivido sin saberlo sobre una de las mayores empresas criminales de la historia de Estados Unidos. Algunas de las esposas, incluida Eleanor Hartwell, se cambiaron el nombre y se mudaron a estados lejanos, donde podían empezar de nuevo lejos de la vergüenza de sus maridos. Rebecca Fleming, quien había arriesgado su vida para enfrentarse a Crane y revelar sus delitos, se convirtió en defensora de los derechos de las víctimas de secuestro y colaboró con agentes federales para desarrollar mejores técnicas para investigar el crimen organizado. Nunca se volvió a casar y dedicó el resto de su vida a garantizar que el dolor de las víctimas de Crane nunca se olvidara. Crane Steel Works se cerró para siempre, y la mansión donde operaba su imperio criminal fue destruida por orden de la Corte Federal. El lugar finalmente se transformó en un jardín conmemorativo, donde los nombres de las víctimas de Crane fueron grabados en marcadores de piedra, un recordatorio para siempre del costo humano de la avaricia industrial sin control y la corrupción moral. El caso de Bartholomew Crane transformó la manera en que Estados Unidos pensaba en el crimen organizado y el fraude industrial. Llevó a nuevas leyes federales que regulan las prácticas laborales, aumentaron las sanciones por secuestro y tráfico de personas, y crearon procedimientos para la investigación federal de delitos interestatales. La Oficina de Investigación, que tanto había hecho por revelar las prácticas de Crane, fue expandida, y se le dieron fondos para luchar contra empresas criminales semejantes. Pero quizás lo más importante es que el caso Crane fue una advertencia sobre los peligros de dejar que la riqueza y la respetabilidad amparen la criminalidad. Que tales atrocidades pudieran ser perpetradas por un hombre aclamado como un pilar de la comunidad demostró la necesidad de una vigilancia continua contra aquellos que victimizarían a los más vulnerables de la sociedad. Los crímenes de Bartholomew Crane siguen resonando en la historia estadounidense como un recordatorio de que el mal a menudo se esconde tras una fachada de respetabilidad y éxito. Su historia es un homenaje al valor de personas como Rebecca Fleming, Thomas O'Brien y la hermana Margaret O'Connell, que arriesgaron todo para revelar la verdad y salvar vidas inocentes. Este enigma nos revela que incluso en la edad dorada estadounidense de riqueza y avance, la crueldad humana podía cultivarse en los márgenes de la respetabilidad. El magnate del acero que lo tenía todo, dinero, poder, la familia perfecta, resultó ser un monstruo cuyos delitos desafiaron la comprensión.